Muy buenas tardes para todos los hermanos y amigos que me están viendo en esta hora a través de las redes sociales. Quien les ha hablado siempre en estos días, su hermano y amigo, hermano Elías Peña. Para todos los hermanos y amigos a la distancia, maravilloso el Señor. Reciba un abrazo caluroso, un saludo muy allí efusivo para todos los hermanos. Maravilloso el Señor Jesucristo. Tengo allí, y yo creo que usted también tiene allí en su mano en este momento, vaya conectándose, maravilloso el Señor, con la palabra de Dios. Y en este momento, la lectura que traigo en el libro de Jonás, maravilloso Dios, en el capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de nuestro Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En capítulo 3, versículo 6 del profeta Jonás, uno de los profetas menores, dice la palabra de nuestro Dios, dice: y luego, dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio. Maravilloso el Señor, y se sentó sobre ceniza. Allí vemos nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso Dios. Gracias, Dios mío, toma el control, el dominio de esta palabra en esta hora, en esta tarde, Señor amado. Dios mío, bendice las vidas tras esta palabra, Señor, Dios Todopoderoso. Abre el entendimiento, las mentes, los corazones, Dios mío, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de su alma, de su vida. En el nombre del Señor Jesucristo, maravilloso Dios. Gracias, Padre amado. Vive el Señor. Como tema que le he puesto en esta hora, maravilloso Dios de la gloria, cómo actuar en medio de una noticia como esta. Cómo actuar en medio de una noticia como esta. Maravilloso el Señor. Allí vemos por la palabra del Señor la lectura del libro de Jonás, uno de los profetas menores. Fue un hombre allí que profetizó en el reino del norte de Israel. Maravilloso el Señor. Profetizó allí el año 760. Esos son son fechas, maravilloso Dios, son aproximadas. Todos y allí son aproximadas. Maravilloso el Señor. Año 760 antes de Jesucristo. Y el tema central allí que siempre lleva este libro, maravilloso Dios, el tema es la misericordia salvadora de Dios. Y en esta preciosa tarde, como ya usted ha oído el tema, cómo actuar en medio, maravilloso, de una noticia como esta. Vive el Señor. Cuando hablamos de noticia, estamos hablando, por ejemplo, manera de informar. Es una información que se atrae, que se trae a la opinión, al colectivo, al pueblo, a los pueblos, a las naciones, a los países. Maravilloso el Señor. Y vemos aquí por la palabra del Señor que este profeta Jonás, que su nombre significa paloma en el hebreo, vive el Señor para siempre, fue uno de los profetas que Dios escogió para llevar una noticia a la nación, allí, aquella ciudad llamada Nínive. Vive el Señor para siempre, que el imperio es el imperio asirio. La capital, Nínive. Maravilloso el Señor. Y este hombre, maravilloso el Señor, Dios lo comisionó para llevar una noticia no buena, una noticia muy desalentadora, una noticia, vive el Señor, mala. Vive Cristo para siempre. Porque en el mundo, en este mundo que vivimos, se oyen muchas noticias. Noticias buenas, noticias malas, noticias que no nos gusta mucho oír. Siempre estamos pendientes al mediodía de ver allí en la televisión, de ver allí, por ejemplo, el canal Caracol, de sus respectivos países, sus canales en respectivos países, ver la noticia allí, el periódico, para informarse. Y más en este momento que la gente está viviendo en un momento de zozobra, de angustia, de desespero. La gente anda desesperada con los pelos de punta, maravilloso el Señor. Y la gente anda pendiente, leyendo el periódico, pendiente en el Face, mirando el noticiero en la noche. Qué momento una noticia sale, vive el Señor para siempre, porque muchas veces se cae en chantaje, se cae en desacrédito, en muchas cosas, vive el Señor, porque en la situación que estamos viendo ahorita se presta para todo eso. Pero en esta tarde, vive el Señor para siempre, es cómo usted actúa en medio de una noticia como esta. ¿Cómo usted actúa? ¿Cómo usted actuaría? Manera de pregunta se la estoy haciendo a usted y usted se responde usted mismo.
Vive el Señor. ¿Cómo va a actuar usted en momentos difíciles como lo que estamos viendo en el día de hoy? Maravilloso el Señor. En el tiempo cuando este mensaje fue dirigido a esa ciudad de Nínive, maravilloso el Señor, fue dirigido a través de ese profeta. Ese profeta fue comisionado para llevar allí esa noticia, ese mensaje, para que aquella gente se apercibieran, se apercataran. Vive el Señor. Lo importante, en el versículo 6, usted allí con su Biblia abierta, en el versículo 6 miramos allí que este hombre, de una u otra forma, este hombre allí, maravilloso Dios, a través del primer ministro, imagino allí que llegó siempre a través del primer ministro, a través de los gobernadores, a través del vicepresidente, vive el Señor, hasta que llegó hasta el rey. El rey para ese momento, maravilloso el Señor, es el presidente, es decir, el presidente de aquel lugar, maravilloso el Señor, como los presidentes de los países, como decir, Nínive era la capital del imperio asirio, como decir, por ejemplo, Caracas, la capital allí, el maravilloso Dios de Venezuela, la capital es Caracas, Venezuela tiene su capital y es Caracas, igualmente cada nación tiene su capital, maravilloso el Señor. Y este hombre allí, estando en ese lugar, hasta que esa noticia llegó a oídos del rey. Y ahora, maravilloso Dios, ¿cómo la tomó? ¿Cómo este rey tomó esa noticia? ¿De qué manera? Este rey fue un hombre muy sabio, fue un hombre muy prudente. Yo lo analizo y me doy de cuenta, si uno se puede analizar, maravilloso el Señor, quién eran los ninivitas, quién eran los asirios, maravilloso el Señor. Eran enemigos acérrimos de Dios, eran gente paganas, eran gente terrible, sanguinaria, gente violenta. No tenían conocimiento de un Dios, no tenían una palabra, no había un profeta, no había una persona que les anunciara o les corrigiera el mal. Ellos eran de continuamente a lo malo, de tal punto, a tal manera, que Dios allí, vive el Señor para siempre, le envió esa noticia a esa nación, a ese imperio, a esa ciudad, maravilloso el Señor, para que ellos pudieran entender y comprender que estaba en el cielo algo que estaba programado para hacer destrucción, para ser destruido, para ser aserrado totalmente. Pero este hombre, este profeta, empezó a hablar y a decir que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás, era el mensaje de Dios en Jonás, y ese mensaje se iba dando, donde Jonás iba caminando, Jonás iba hablando. Vive el Señor, y los ninivitas fueron colocando atención. Qué bueno que los pueblos coloquen atención a las noticias de Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros no podemos tener temor de noticias malas. Nosotros como cristianos tenemos a Dios, tenemos una noticia. Vive Cristo para siempre. El caso de Nínive, ellos oyeron a Dios, dice la Biblia, y creyeron a Dios. Y Dios, a través de que estos hombres allí, se fue difundiendo esa noticia. Porque una noticia, por ejemplo, maravilloso el Señor, noticias malas. Por ejemplo, como un familiar nuestro está en el hospital, ya uno ve la cara del médico. Cuando sale de adentro, ya no sabe, con la cara, ya uno sabe qué tipo de noticia va a traer. Si es buena o es mala, o es alentadora o es desalentadora, maravilloso el Señor. Las noticias que son bastante, que ponen los pelos de punta a las personas, los ponen nerviosos. Y la gente se siente atemorizada. La gente se siente con un pánico, con un terror totalmente. Vive el Señor. Y Jonás empezó a hablar, a decir, hiciera el mensaje de Jonás, de Dios, para esas naciones, para esos lugares, para esos pueblos y para las naciones también. Era el último momento, era el último tiempo que Dios le estaba dando a la ciudad de Nínive, maravilloso Dios. Ese era el llamado, ese era el momento, vive el Señor. Y lo bueno que esa noticia fue llegando a través de muchos medios, fue llegando hasta que llegó oídos del rey, maravilloso el Señor. Ahora el rey de la ciudad de Nínive, ¿cómo oyó esa noticia? ¿Cómo la recibió, maravilloso el Señor? ¿De qué manera este hombre recibió esa noticia? La oyó con una humildad, maravilloso el Señor. Él reconoció y se dio de cuenta que él no era nadie delante de la grandeza de Dios. Se dio de cuenta que él no valía nada. Se dio de cuenta que su traje, allí se levantó de su sillón presidencial, de allí del reinado allí, maravilloso el Señor. Se levantó el rey no para maldecir a Dios, no para insultar, no se levantó molesto,
no se levantó orgulloso. Vive el Señor. Este hombre reconoció que no era suficientemente capaz, que era incapaz e insuficiente, y que sabía que lo que venía para Nínive no era cualquier cosa, y quien lo estaba hablando no era un hombre, lo estaba hablando era Dios mismo, y la advertencia venía del cielo, venía de Dios. Hoy en día vemos, maravilloso Dios, tantas noticias que la gente hoy comentan, hoy se rumoran muchas cosas. Vive el Señor para siempre, pero noticias como la que este rey de Nínive oyó fue la mejor noticia para ese momento. Vive el Señor, porque Él le dio una aplicación, aunque era una noticia fuerte, era una noticia fuerte, era terrible que venía, era de destrucción, era demoledora. Pero este rey, cuando oyó eso, vive el Señor, cuando oyó esa noticia, él pudo allí bajarse. Eso nos habla, quitar la arrogancia, quitar el orgullo, quitar la prepotencia, quitar la soberbia. Vive el Señor para siempre. Y este hombre, al despojarse de su sillón, de su ropa, de su traje allí del rey, y al colocarse allí en ceniza y en silicio, esa era una muestra de una humillación total. Maravilloso el Señor. Es decir, que este hombre se bajó hasta lo más bajo. Y este hombre mismo empezó a decirle a sus compatriotas, empezó a decirle allí a sus ciudadanos, maravilloso el Señor, que había un decreto. Aunque en ese momento te había pensado el rey otra cosa, en otros planes, en la economía, en la agricultura, en la ganadería, en otras cosas, en otros proyectos tendría. Pero hasta que esa noticia no había llegado hasta el rey, maravilloso Dios, porque las noticias nos cambian muchas veces las formas de pensar. Esta noticia cambió la forma de pensar este rey. Tendría otros proyectos, tendría otras propuestas, maravilloso Dios, otros planes, pero esos planes fueron interrumpidos por la noticia del reino de los cielos, que no era buena. Vive el Señor, vive Cristo. Y este hombre oyó esa noticia, y lo importante es que creyó. Y después él pudo poner esa noticia y ponerse a cuenta. Y empezó a decirle, empezó inmediatamente a un decreto presidencial allí, maravilloso Dios. Y empezó a decirle allí, maravilloso Dios, aunque tenía otros planes, otros proyectos, otros propósitos, allí que se estarían planeando para los días siguientes, para ese mes, para ese año. Maravilloso Dios, pero este hombre, en el momento que oye esa noticia, todo se engavetó, todo se canceló, para poderle darle allí apertura a lo que estaba oyéndose, maravilloso Dios. Y este hombre no se puso a titubear, no se puso a decir, quién sabe, esto yo no creo que sea de Dios, yo no creo que Dios sea un Dios malo, yo no creo que Dios sea un Dios sanguinario, yo no creo que Dios quite la vida a las personas. Vive el Señor. Nosotros no somos tan malos, nosotros también creemos en alguna creencia en ese rey. Vive el Señor. Nosotros creemos, oramos o le pedimos a alguien allí, pero este rey no se puso allí a pensar otras cosas. Él sabía que lo que estaba hablando se venía directamente de la boca de Dios. Por eso se despojó. Maravilloso el Señor. Es bueno que usted se despoje donde usted está allí, que usted reconozca la grandeza del señorío, del Señor Jesucristo, maravilloso Dios. Y esta noticia cambió los planes, cambió las propuestas, cambió los proyectos que tenía, maravilloso Dios, este rey. Y todo quedó engavetado allí para dar inicio, darle paso a lo que Dios iba a hacer allí, maravilloso el Señor. Porque el juicio era inminente, el juicio venía sobre ese lugar, maravilloso el Señor. Iban a ser arrasados, iban a ser exterminados, iban a ser aniquilados, maravilloso Dios. Pero había primeramente un anuncio. Y si esta gente creía ese anuncio, se podrían salvar. Maravilloso el Señor. Lo importante de este rey, lo que yo admiro, maravilloso Dios, que de pronto no tendría allí un consejero, porque hay muchos presidentes que tienen de consejeros al diablo. Tienen de consejeros son a los demonios, a los changós, que el Señor los reprenda, a los demonios de Luciferiano, a los demonios de María Leonza, a los demonios de Negro Felipe, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Tienen de consejeros al diablo. Pero hay reyes, hay presidentes que tienen de consejeros a hombres de Dios, hombres que le dicen la verdad, hombres que le revelan la palabra para que se aperciba, maravilloso Dios. Pero este rey no se sabe porque este rey no tenía conocimiento de Dios, era un pagano, era una nación pagana, era enemigo del pueblo de Israel. Vive el Señor. Pero este hombre, maravilloso Dios, allí Dios le mostró y le hizo sentir que era de Dios. Y este hombre se apercibió. Este hombre tomó en cuenta, sabía que el que había dicho iba a cumplir esa palabra. Pero como hizo este hombre, inmediatamente un decreto allí. Empezó de una vez a hacer un ayuno nacional allí. Iban a ayunar allí, por ejemplo, allí hombres y mujeres.
niños, aún los niños de pecho, aún los niños, las mujeres que amamantaban allí, maravilloso el Señor, no se le dé agua, no se le dé comida, maravilloso Dios, ni hombres ni animales en el campo. O sea, hagamos, y cada uno de ustedes empezó ese hombre a predicar, empezó ese hombre a hablarle, a decirle que dejaran la inmoralidad, maravilloso el Señor, que dejaran la rapiña que había allí en sus manos, que se volvieran del mal camino, que dejaran a un lado las cosas que estaban haciendo. Este hombre empezó a hablarle allí a sus ciudadanos, empezó a decirle claramente que si ellos hacían, él mismo pensó y dijo, si nosotros hacemos este ayuno, un ayuno de 3 días sin comer y sin tomar agua, un ayuno absoluto, un ayuno seco, maravilloso Dios, eso es lo que mueve a Dios. Eso es lo que mueve a Dios. Y Dios allí, y este hombre dijo, vive el Señor, este hombre dijo, quizás, o quién sabe, si Dios tenga misericordia y no nos aniquile, no nos extermine, no nos acabe. Pero vamos a hacer esto, vamos a buscar a Dios, vamos a humillárnosle. Todos ustedes vístanse de silicio. Vestirse de silicio, maravilloso Dios, es una ropa negra. Es allí una ropa de luto, vive el Señor. Es una ropa que habla de tristeza, es una ropa que habla de dolor. Vamos a meternos allí, a provocar allí que Dios nos mire, a llamar la atención de Dios. Estamos a punto de ser exterminados, a punto de ser invadidos. Maravilloso el Señor, no por otra nación, sino por el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos a punto de ser aniquilados, pero sabemos que hay un Dios allí en los cielos, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, el Dios de Israel. Sabemos que Dios es misericordioso. Vive el Señor. Por eso es que Habacuc dice, en tu ira, acuérdate de tu misericordia, maravilloso el Señor. Eso es Dios. Dios es el que convierte los juicios en misericordia. Dios hace muchas maravillas, pero hay que humillársele. Y este rey no se puso a pelear. No se puso a pelear allí con los gobernantes. No se puso bravo con Dios. Se humilló. Maravilloso Dios, se despojó, se rindió, reconoció, admitió. Fue humilde. Maravilloso Dios es lo que Dios quiere, que los gobernantes y los gobiernos, maravilloso Dios, y los presidentes. Y este mensaje va para todos ustedes, mis amados amigos, y ustedes que están allí en eminencia, ustedes los presidentes, ustedes los que están en eminencia, maravilloso Dios, ustedes tienen que reconocer a Dios, ustedes tienen que abrir el corazón al Señor, hagan lo que este rey de Nínive hizo, maravilloso Dios. Este rey fue obediente, este rey fue humilde, maravilloso Dios. Qué bueno que los gobernantes de las naciones, vive el Señor, reconozcan y sepan que hay un Dios en los cielos, que se han hecho cosas a espaldas a Dios, que no han tomado en cuenta a Dios, han hecho decretos a espaldas a Dios, pero Dios lo tiene en cuenta. Dios sabe lo que usted está haciendo. Dios lo conoce a usted, gobernante. Dios lo conoce a usted, presidente de la nación que sea, del país que sea, maravilloso Dios. A Dios no le tiembla la mano. Vive el Señor para enjuiciar. Dios es el juez de toda la tierra. Vive el Señor. Dios tiene el control y el dominio total. Nadie puede manipular a Dios. Nadie puede sobornar a Dios. Dios es muy real y estricto en sus cosas. Dios, el gobierno de Dios es la equidad, es la transparencia, la justicia. Maravilloso el Señor. Es el gobierno de Dios. Y este mensaje para todos ustedes, los gobernantes del mundo, todos los que me están viendo y lo están oyendo a esta hora de la tarde, maravilloso Dios. Este mensaje para las naciones, este mensaje para la gente que están allí, maravilloso Dios, que tienen el dominio, que se creen dueños, maravilloso Dios, que se creen dueños de la verdad, que se creen dueños de la humanidad, que se creen dueños de países, maravilloso Dios. Pero el único dueño que yo creo y conozco se llama Dios, es el dueño de este mundo, vive el Señor, porque dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan, nadie es dueño de nada. Maravilloso el Señor. Así que usted, amigo, en esta hora, usted gobernante, usted alcalde, usted senador, usted presidentes, maravilloso Dios. Yo hablo con todos los presidentes de todas las naciones del mundo. Maravilloso el Señor. Le estamos hablando desde aquí, desde este humilde lugar, de este país de Venezuela. Ustedes, maravilloso Dios, reconozcan a Jesús de Nazaret, reconozcan al Dios del cielo, reconozcanlo, admitan que han fallado, admitan que han fracasado, maravilloso Dios, en tantas cosas, en tantos intentos. Vive el Señor. Porque a veces se provoca la ira de Dios. Esa ira de Dios estaba provocada y Dios iba a exterminar a Nínive porque tantas cosas malas que había hecho en ese lugar. Y la ira de Dios estaba que se derramaba. La ira de Dios estaba que se desbordaba. Maravilloso el Señor.
porque el problema no es tanto, maravilloso Dios, que la gente cometa tantas cosas, sino que hay al que darle cuenta a Dios. La gente puede cometer tantas cosas, tantos homicidios, tantas muertes, tantas destrucciones, y piensa que no le da cuenta a nadie. No, amigo, y usted gobernante, y usted presidente, y usted senador, y usted asambleísta, y usted alcalde, y usted gobernante que está allí en eminencia, usted reconozca que usted sin Dios es nadie. Vive el Señor, que solamente depende. Hoy en día nos damos de cuenta, hoy a través de ese virus que anda, que ese virus del diablo que anda sacudiendo naciones, hoy nos damos de cuenta, vive el Señor, qué frágil es la vida de la persona. Hoy vemos cuántas personas ese virus ha destruido. Vemos países con sus mapas rojos. Vive el Señor, la cantidad de muertos que tienen encima cada día más. Y aún todavía no reconocen, maravilloso Dios. Y aún todavía siguen con sus caprichos. Aún siguen con sus arrogancias. Aún siguen todavía allí con el orgullo. Vive el Señor. Pero usted gobernante, usted presidente, usted devuélvase. Haga lo que este rey de Nínive hizo. Declare un ayuno general, declare un ayuno nacional por su nación, vive el Señor. Haga lo que han hecho algunos gobernantes y los felicitamos. Países aquí en Sudamérica, gobernar decretos de ayunos y oraciones, orándole a Dios y pidiéndole a Dios que siga teniendo misericordia. Este rey de Nínive, maravilloso Dios, no estaba el COVID-19, no estaba allí, no había entrado a Nínive. No había entrado allí todavía esa plaga. Allí no estaba esa situación. Pero venía algo peor. Vive el Señor. Porque era la mano de Dios la que iba a venir sobre Nínive. Era la mano de Dios. Dios extermina naciones. Vive el Señor. Dios acabó a 2 ciudades llamadas Sodoma y a Gomorra. Las arrasó completamente. Así que para Dios arrasar a una nación o a una ciudad, Dios no le pide permiso a nadie. Así sea el gobernante que sea. Así tenga las bombas que tenga. Vive el Señor. Ese fabricante, eso a Dios no lo atemoriza, eso a Dios no lo impacta, eso a Dios no lo asombra, eso a Dios no lo sorprende, eso a Dios no lo va a poner a nerviosidad. Maravilloso Dios, Dios no sufre de nervios, porque Dios es real. Vive el Señor para siempre. Aquella gente que viven allí, maravilloso Dios, en la ignominia, viven allí, maravilloso Dios, en esa desgracia, en algo tan terrible, los pecados que se han cometido y se están cometiendo. Y aquella gente todavía no reconoce al maestro, al humilde maestro, allí, maravilloso Dios, que nació en Belén de Judea. Vive el Señor, maravilloso el Señor Jesucristo. Pero este rey fue muy prudente, fue muy inteligente. Él reconoció, recapacitó, él entendió, maravilloso Dios, que lo que se le venía encima no era cualquier cosa. Vive el Señor para siempre. Alguien allí, maravilloso Dios, dijeron que en Sodoma y Gomorra cayeron unas bombas de fuego allí, maravilloso Dios. Pero ¿sabe una cosa? Allí fue el juicio de Dios que descendió sobre el Sodoma y las arrasó y las volvió ceniza. Maravilloso el Señor. Así que el Dios que nosotros le servimos, también Dios es amor, pero fuego consumidor también es Dios. Así que no es solamente puro amor, puro amor. La gente predica el amor solamente, pero Dios también es fuego consumidor. Así que hay que levantarse, maravilloso Dios, pero para bajarse allí de rodillas, doblegarse, maravilloso Dios. Este rey se doblegó ante la majestad de Dios. Este rey reconoció al Dios de los cielos. No se dobló ante Changó, no se dobló ante María Leonza, no se dobló ante los ídolos, no se dobló ante los babalaos. Señor los reprenda en el nombre de Jesús. No, se dobló ante la majestad divina, ante la majestad gloriosa, el que podía y el que puede cambiar las cosas. Maravilloso el Señor. Ese Dios, a ese hay que humillársele. Ese Dios hay que humillársele. Con nosotros, el mundo en este momento debe pegar un grito al cielo. Aún con este COVID-19 que la gente anda atormentada en momentos tan difíciles como este, el momento tan terrible y tan crítico que está viviendo no la nación de Venezuela, sino el mundo en general, que no hay un espacio, un lugar donde no haya entrado esa pandemia. Vive el Señor para siempre. El mundo debe pegar un grito al cielo, bajarse allí, dejar la arrogancia, dejar la falta de la búsqueda hacia Dios y volverse al Señor, volverse a Cristo, que es el único camino, es el único que tiene la medicina, es el único que tiene la solución, es el único que te da esa salida, que te brinda esa protección, es el único que te puede cambiar esa situación que tienes, que no has podido salir de allí, es el único que puede cambiar tu hogar, tu familia, maravilloso Dios, tu país, tu presidente. Ora por tu presidente, para que Dios le revele la palabra.
Nosotros tenemos que orar por los mandatarios, porque el diablo se mete en las mentes de los mandatarios, se mete en las mentes de los gobernantes para sacar decretos totalmente contrarios, cosas diferentes, maravilloso Dios, y que se ha metido tantas cosas, se ha ido metiendo, gente sacando, por ejemplo, allí, maravilloso Dios, la pena allí, por ejemplo, la pena de muerte. El único que puede quitar la vida se llama Dios, más nadie. Como decir, aprobar el aborto. Naciones que han aprobado el aborto como si fueran Dios. La vida la da Dios y Dios es el que pide cuenta. Y usted un día Dios te va a pedir cuenta, mandatario. Un día te va a pedir cuenta a Dios en esta vida o en la otra, pero Dios te va a llamar cuenta. Aquí nadie se va así liso. Maravilloso el Señor. De aquí un día Dios te va a llamar a cuenta. Llámese como se llame. Porque para Dios allí, bien, el Señor no importa, no le pide permiso a nadie. Dios es soberano total. Dios es absoluto. Dios es grande. Maravilloso Dios. Y Dios allí en su soberanía, en su amor y en su misericordia, por tantas cosas que se han hecho, tantas cosas malas, vive el Señor, que han hecho. Dios va a llamar a cuenta a más de una nación. Maravilloso Dios. Dios está llamando a cuenta, vive el Señor, a los países del mundo, a que hoy vengan a los pies de Jesucristo, que hoy reconozcan, así como hizo el rey de Nínive, reconoció, admitió, vive el Señor para siempre, que sin Él, sin Dios, nosotros no somos nada, vive el Señor. Pero que nosotros con Él podemos ganar mucho. Este hombre ganó punto ante Dios. Este hombre pudo convencer a Dios. Dios miró desde el cielo, miró allí la humillación que tuvo toda la ciudad de Nínive. Maravilloso Dios, todo lo que ellos hicieron, se doblegaron, todo lo que esta gente hicieron, ayunaron, un ayuno general, un ayuno nacional, ayunaron todos allí y eso hicieron conmover el corazón de Dios, porque Dios es misericordioso, porque Dios es muy amoroso, vive el Señor para siempre. Ya esta situación ya está andando en nuestras naciones, vive el Señor. Lo que hay que hacer es reconocer. El momento de Nínive no había entrado ningún tipo de pandemia, no había entrado ningún juicio aún todavía, pero estaba decretado, pero estaba totalmente programado para ser destruido, ser arrasado, pero ellos se percataron, ellos llegaron a tiempo, ellos volvieron su rostro a Dios, ellos se convirtieron a Dios y Dios les oyó, Dios oyó ese clamor, Dios oyó, miró esas lágrimas, maravilloso el Señor. Dios pudo allí mirarlo. Y Dios, como es misericordioso, como es clemente, como es un Dios perdonador, que se duele el castigo, vive el Señor. Dios allí se arrepintió, Dios dice la Biblia, del mal que pensaba hacer y no se lo hizo. Porque esta gente conmovieron a Dios, movieron el corazón de Dios, movieron su mano poderosa, llegaron a donde tenían que llegar. Es lo que Dios está pidiéndole. No solamente a Venezuela, vive el Señor, sino a las naciones del mundo como tal, a todas las naciones del mundo, que se vuelvan el rostro a Dios. Todos los presidentes, todos los gobernantes, todos los que están en eminencia, vuelvan su rostro a Dios. Vuélvanse al Señor. Hoy es el día, mañana puede ser tarde. Un clamor que usted hoy haga por su nación, que haga allí por sus países. Maravilloso Dios, ese clamor es oído por el Señor. Dios oye esa intercesión, Dios oye esas oraciones, Dios oye esos clamores, maravilloso el Señor, porque Dios es real, Dios escucha, Dios no es sordo, Dios no es mudo, maravilloso el Señor, Dios es vive, Dios reina para siempre, Él te oye, Él te mira, vive el Señor, Él conoce las circunstancias que está pasando sobre su vida, pero Dios, maravilloso el Señor, está listo para ese oído atento para escucharle a usted. Maravilloso el Señor, tantas cosas que se han sacado, tantos decretos, tantas cosas contrarias contra la misma vida. Maravilloso Dios, como el matrimonio, como ese matrimonio igualitario. Maravilloso Dios, Dios hizo un hombre y una mujer. Dios hizo hombre y mujer, maravilloso Dios. Y uno hizo dos allí, maravilloso Dios para siempre. Eso es un disparate, eso lo ha hecho el diablo. Y la gente sigue en esa corriente, la gente sigue allí, maravilloso Dios, pero Dios es real. Y cuando se habla esta palabra, esta verdad, se dice que está discriminando, maravilloso Dios. Nosotros no discriminamos a nadie, la verdad es de Dios. Y Dios es real, y Dios hizo a un hombre y una mujer, hizo a Adán, hizo a Eva. Y para que el mundo se multiplicara y se reprodujera, maravilloso el Señor Jesucristo, maravilloso Dios. Países que han aprobado allí el matrimonio igualitario. Países que han aprobado allí, maravilloso Dios, el aborto. Maravilloso Dios, países que han aprobado allí cantidad de cosas que van en contra de Dios. Y eso ha molestado a Dios. Y esto que se está viendo solamente es algo, un llamado de atención. El mismo mundo, maravilloso Dios, ha provocado la ira de Dios. Y esto es un poquito de la ira, porque no es la ira en totalidad.
Maravilloso el Señor, porque Dios, la ira de Dios la tiene reservada y está allí conteniéndola, porque Dios sabe que si la derrama la ira sobre esta tierra no aguanta el fuego de la ira de Dios. Solamente lo que estamos viviendo es una esquirla de las situaciones, maravilloso Dios, pero hoy es el día, amigo, venga Cristo. Hoy siga doblegando sus rodillas, hoy siga clamando por sus mandatarios, hoy siga clamando para que no sigan sacando decretos de extraños, cosas que vayan contra la vida, contra la buena voluntad, contra lo que tiene que ver con el cristianismo, maravilloso Dios. Hoy venga el Señor, Él está la palabra es de Dios, la palabra es viva, la palabra es poderosa, la palabra cambia. Él cambia el rumbo de una nación, Él cambia el rumbo de una familia, Él cambia el rumbo de una sociedad, maravilloso Dios. La gente anda desesperada, la gente anda en triste, la gente anda en afligida, la gente no haya qué hacer, maravilloso Dios. Refugian en cualquier mentira, en cualquier engaño, en cualquier error, porque hoy en distintas clases de noticias y noticias que ponen a las personas a temblar. Noticias que la gente las pone allí, maravilloso Dios, a dudar. Pero la noticia que viene del cielo, la noticia que viene de arriba, es una noticia poderosa, es una noticia que cambia vida, es una noticia que cambia hogares, es una noticia que cambia familia, es una noticia que puede cambiar ese esposo maltratador, ese esposo borracho, ese hombre que vive en adulterio, esa persona que vive en fornicación, esa persona que vive en la brujería, consultando a brujos. Ese brujo no le va a dar nada a usted, brujo, arrepiéntate, busca a Dios, brujo. Hoy es el día, mañana puede ser tarde. Usted que consulta a los chamanes, usted que busca en la bola de cristal, usted que busca allí en el tabaco. Maravilloso Dios, eso no le da nada. Eso lo que le da es muerte, destrucción. El diablo es mentiroso y padre de mentira y que el Señor lo reprenda. Pero sabe una cosa, busca a Dios. Busca esa noticia en el Señor, en los 4 evangelios, los 66 libros de la palabra del Señor. No se deje comer el cerebro, busca a Dios, no come entero, no se esté arrodillando ante ídolos, ante allí imágenes, busca a Dios. Por eso es que la gente vive adorando a lo que se le atraviesa, adorando lo que se le viene a la mente, pero a Dios no se adora. El Dios que hizo el cielo y la tierra no se adora, no se alaba, y Dios quiere que lo alabe, Dios quiere que lo adore, Dios quiere que le sirva. Ustedes, mandatarios, ríndanse ante los pies de Jesucristo antes que sea demasiado tarde, porque así como Dios suspendió esa ira, así como Dios suspendió ese juicio que venía para Nínive, Dios también puede sacar ese virus que está en medio nuestro, ese virus que anda en distintas naciones, ese virus que anda destruyendo familias. ¿Cuánto no se ha llevado en Italia? ¿Cuánto no se ha llevado en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos? Maravilloso Dios. Allí va, maravilloso Dios, esa cifra de muertos no para. Maravilloso Dios, bregando que allí que el lomo, allí el pico se vaya allí cada día destruyéndose más, pero cada día se escucha y no se escucha una noticia. Nadie se oye una noticia, un antibiótico, una cosa que contrarreste ese virus. Allí contra ese virus, maravilloso Dios. Esas son situaciones que ya están, pero ya que eso está, lo que hay que hacer es reconocer a Dios. Lo que hay que hacer es humillársele a Dios. Vive el Señor. Lo que hay que hacer es irse contra el piso de Dios, maravilloso Dios. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios lo atiende. Dios mira esas lágrimas. Así como ese senador republicano de los Estados Unidos, como lloraba pidiéndole perdón por los pecados de la nación de Estados Unidos. Así es que hoy, como ese hombre, maravilloso Dios, un modelo, como ese hombre allí llorando, como ese hombre pidiéndole a Dios por su nación. Usted, presidente, pide a Dios por su nación. Usted, gobernante, pide a Dios por su nación. Ríndase a los pies de Cristo, ríndase al Salvador. No le cuesta nada, no pierde nada. Entrégueles todo eso, despójese de esa vida, despójese de todo lo que tiene que despojarse, así como hizo el rey de Nínive. Se despojó, se levantó esa silla, se revolcaba allí en ceniza y en silicio, reconociendo la grandeza, la majestad de Dios, maravilloso el Señor. Y Dios, a pesar que no sabía ni orar, a pesar que no sabía interceder, pero Dios ese gesto lo miró con buenos ojos, maravilloso el Señor. Y ese buen gesto lo miró Dios, y Dios suspendió ese juicio que venía para Nínive. Nosotros queremos, maravilloso, y le pedimos a Dios, Dios mío, Padre de la gloria, que todo esto que es un juicio de Dios que se ha desatado sobre todas las naciones de la tierra, ese comunicado, esa advertencia, maravilloso Dios, que eso que ya está andando en diferentes países, que Dios nos ha guardado, Dios amado. Dios ha metido su mano poderosa. Dios ha visto con buenos ojos, maravilloso Dios, a nuestras vidas, a la iglesia de Cristo a nivel mundial, a la iglesia de Cristo, a los pastores a nivel mundial. Que Dios bendiga a todos los pastores a nivel mundial, a todos los hermanos a nivel mundial, a los miles de millones de hermanos a nivel mundial. Que Dios los guarde, los bendiga y los libre de ese maravilloso Dios.
Vive Cristo para siempre, de ese maravilloso, de ese virus demoníaco que anda destruyendo vida. Vive el Señor para siempre, pero Dios quiere hacer algo con su vida. Dios quiere hacer algo con su nación. Dios quiere hacer algo con sus pueblos. Maravilloso el Señor, pero ríndase, venga el Señor para siempre. Maravilloso el Dios de la gloria. Hoy es el día, hoy es la hora. No ande más de espalda a Dios. No camine en rebeldía contra Dios. No consulte a brujos. No consulte a esos demonios. No consulte a esos babalaos. No consulte a esos chamanes. No consulte a esa mentira del diablo. Consulta a Dios. Crea la noticia del cielo. La noticia del cielo te trae vida. Te trae buena esperanza. Te trae solución. Te trae confianza. Te trae buena salud espiritual, mental y emocional. Crea esa noticia celestial. Esa noticia te levanta el ánimo. Tú que te sientes desalentado, que te sientes afligido, que te sientes triste, que te sientes apabullado, que te sientes encerrado, que piensa que todo se acabó, que todo llegó. No, hay un Cristo vivo. Aunque todavía no haya salido la vacuna contra el coronavirus, maravilloso Dios, pero está allí la vacuna contra ese demonio de enfermedad, que es el poder de la palabra, que es la sangre de Cristo que puede allí reventar esas cadenas, maravilloso Dios. La sangre de Cristo que tiene poder sobre todas las enfermedades, maravilloso Dios. Así que ninguna de estas cosas, de estas plagas, maravilloso Dios, vive Cristo para siempre, van a sorprender a Dios. Dios tiene el control y el dominio sobre todas las plagas, sobre todas las pestilencias, sobre todas las enfermedades. Maravilloso el Señor. Lo que hay que hacer, Venezuela, vive el Señor. Venezuela, doblégate a Cristo. Venezuela, busca a Cristo. Venezuela, Dios te ama. Dios te ha esperado con los brazos abiertos. Este es el tiempo, esta es la hora. Estamos pasando de un momento difícil, maravilloso Dios. La nación viviendo en ese atolladero, en el atolladero económico, el atolladero de distintas clases y cosas, situaciones, maravilloso Dios. Y ahora se ha avecinado esa pandemia que no ha dejado de tocar una nación. Pero hoy el Señor está llamándole. Hoy Venezuela busca a Cristo. Hoy Sudamérica busca a Cristo. Hoy Estados Unidos busca a Cristo. Maravilloso Dios. Europa, usted que ha dejado a Dios a un lado. Usted que decía que Dios no existe. Hay gente allí, maravilloso Dios, en España y en Italia, maravilloso Dios, donde está allí la nación, una nación donde sale todas aquellas cosas de la idolatría. Maravilloso Dios, allá la muerte allí, cabalgando y andando y destruyendo. Vive el Señor. Pero hoy Italia busca a Cristo. Maravilloso Dios. Irán deja allí de servirle a esos dioses paganos, busca a Cristo. Maravilloso Dios, allí, todos esos lugares, el África, deja de servirle allí, a esos lugares, los vudú, que se los reprenda, allí esos demonios que confunden las mentes allí, busca a Cristo allí, busca a Cristo la gente en esos lugares, busca a Cristo allí, maravilloso Dios, en aquellas partes, maravilloso Señor. Hoy es el día, entrégate a Cristo, entrégate, hoy el Señor está llamándole, está a las puertas, ahí está el Señor cerca, ahí le está tocando, ahí al lado suyo viene el Señor, ahí en su casa, ahí en su hogar, ahí en su familia, ahí está la presencia de Dios, ahí te toca, ahí te llena, Él te restaura, Él te levanta, Él te da la fuerza. Tú que has perdido fuerza, tú que te sientes desalentado, que te sientes solo, que te sientes triste, que te sientes que no puedes avanzar, que te sientes que todo se acabó, que todo se fue abajo. Hoy el Señor le levanta esa palabra, levántate. Levántate de ese sillón, levántate a buscar el reino de los cielos, levántate a buscar a Cristo, vive el Señor. Hoy el Señor está allá a la puerta llamándote. Hoy el Señor está esperando que usted se devuelva. Hoy el Señor está esperando que usted derrame esas lágrimas. Hoy el Señor está esperando que hoy le abra el corazón al Señor. Vive el Señor para siempre. Así que hoy ahí le dejo ese pensamiento, ahí le dejo esa palabra de parte del Señor. No de parte del hermano Elías, sino de parte del Señor. Recibe esa palabra de parte del Señor. Todos los gobernantes, todos los presidentes, todas las familias de la tierra, todos los 5 continentes, que Dios siga glorificándose sobre todas las situaciones, maravilloso Dios, en la parte económica, en la parte social, en la parte religiosa, vive el Señor, que Dios se siga glorificando y que el Señor haga algo a tiempo. Dios tiene la última palabra. Vive el Señor para siempre y a última hora el Señor se glorifica. El Señor tiene la palabra y tiene el poder, porque el Señor no se le pasa nada por alto. Vive el Señor para siempre, gloria a Dios. Dios está ahí a su lado, vive el Señor para siempre. Cristo te ama. Amigo, venga Cristo. Hoy es el día, hoy es la hora, maravilloso Dios. Tiene una palabra muy maravillosa, una palabra que no viene de la boca de un hombre, sino de la boca de Dios. Vive el Señor para siempre, una palabra muy poderosa. Si los pueblos hicieran lo que hizo este rey de Nínive, si los países hicieran lo que hizo este rey de Nínive, si los gobernantes del mundo hicieran lo que hizo este rey de Nínive, otra cosa fuera. Si en los países del mundo, el mundo entero pegara un grito al cielo, Dios, estoy seguro que Dios lo oiría, porque Dios oye
esos clamores, maravilloso el Señor. Y Dios atiende y Dios responde, porque Dios tiene sus oídos y su boca y sus ojos para verte. Tú que no hayas qué hacer, tú que no hayas a dónde ir, maravilloso Dios. Usted que ya ha perdido la fe y la confianza en la medicina, en la ciencia, en sus mandatarios, en sus gobernantes, que ya no haya más que hacer, que ya se fue todo, que se acabó todo, que se le acabó el mercado, que ya lo que le queda ya es 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz, que ya no haya que hacer, que ya lo que esperando que esa pandemia pase, que si no pasa, que siga aquello. Usted se pone a pensar, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer yo con mis hijos? Ya no hay yo qué darle, mis hijos me piden alimento, no hay yo cómo hacer, maravilloso Dios, no hay yo cómo hacer, maravilloso Dios. Pero déjeme decirle, amigo, espere en el tiempo de Dios, porque Dios lo que tiene para hacerlo lo va a hacer. Vive el Señor para siempre. Así mis estimados hermanos y amigos, maravilloso Dios, que me están viendo a través de estas redes sociales, que esto se presta para anunciar su palabra. Vive el Señor para siempre. En este preciso momento quiero hacer una oración por cada uno de ustedes en esta hora de la tarde. Maravilloso el Señor. Todos los que se acabaron de conectar y los que se van a conectar. Maravilloso Dios, para que Dios les siga ayudándole, fortaleciéndole. Y a todos los hermanos pastores y hermanos y amigos, que Dios les siga dando esa fortaleza. Vive el Señor. Pueden cerrar sus ojos allí, los que están viéndonos en este momento en vivo. Gloria al Señor. Maravilloso Dios, nuestro Dios, Padre de la gloria, Padre querido, Padre bendito. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Señor amado. Dios mío, en esta hora de la tarde, Padre, presento delante de ti, Señor, gloria a Dios, situaciones y circunstancias que están moviéndose, Rey de gloria. Mira las cantidades de vidas, Señor, atormentadas, Padre de la gloria. Gente atormentada por demonios. Gente que no haya que hacer en esta hora, Señor amado. Gente que quiere quitar la vida, obstinada, aburrida totalmente, Señor. Gente que se le acabó el dinero. Gente que cerraron allí, Padre de la gloria, las fuentes de ingreso. Todo se ha ido destruyendo, Señor amado. Pero tú tienes una palabra, tú tienes la esperanza, tienes una salida, Señor amado. Dios mío, envía esa palabra de fortaleza, Rey de gloria. Envía esa palabra de ánimo. Envía esa palabra, Dios mío, confortándole, dándole la fuerza a aquel que la ha perdido, Rey de gloria, maravilloso Dios. Dios mío, envía tu mano sanadora a aquella mujer enferma. Dios mío, problemas de cálculo en los riñones, problemas, Dios mío, en la matriz, problemas en los ovarios, problemas en la columna. Señora, pasa su mano poderosa, quite esa migraña del diablo en el nombre de Jesús. Dios mío, por el poder de la palabra. Dios mío, esos miles de enfermos que han estado afectados por Dios mío, el COVID-19, Señor amado, ese problema en los pulmones, Dios mío, Padre de la gloria, esa pandemia que se ha extendido por el mundo, Señor amado, en este momento, en esta hora de la tarde, reprendemos ese espíritu de enfermedad, espíritus de muerte, suelta esas vidas, Dios mío, suelta esos países que tiene tomado, como si ya la muerte se ha adueñado, la muerte se ha posicionado en esos lugares, la muerte se ha posicionado en Estados Unidos, de Italia, de España, y aún de Brasil, Dios mío, Padre de la gloria, aún allí, Padre de la gloria, aquí en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, Dios mío, oh maravilloso el Dios de la gloria, quite esa pandemia, Rey de gloria, quite ese virus del diablo, Dios mío, por el poder de la palabra, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, Señor amado, todo espíritu de muerte, Señor, lo quite, Señor, lo arranque por el poder de la palabra. Esa persona que está atormentada, Dios mío, esa persona que se acaba de infectar, Dios mío, esa persona que está infectada por ese virus del demoníaco, ese COVID-19, ese coronavirus, Señor, lo reprenda ahora mismo. Dios mío, haz milagro, Rey de gloria, haz milagro en esta hora de la tarde, haz milagro, Señor amado. Lo que no ha podido hacer la ciencia, lo que no ha podido hacer todavía una vacuna y no ha habido, Señor amado. Tú tienes la palabra, tú tienes el poder, tienes, Dios mío, tu gloria grande. Sigue tocando a esa persona infectada, Dios mío. Ese espíritu demoníaco de muerte, de asfixia que ha tomado el pulmón de esa persona, Señor amado, por el poder de la palabra. Esa asfixia allí demoníaca que le produce la muerte a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, a ese anciano a esta hora, Padre amado. Dios mío, reprende ese coronavirus, reprendo ese coronavirus del diablo, te reprendo, demonio inmundo, te reprendo, diablo mentiroso, te reprendo, demonio de muerte, por el poder de la palabra. Todo espíritu de muerte se va de sus lugares. Demonio de muerte, te alejas, Dios de los cielos, aleja esos demonios, aleja esa inmundicia. Dios mío, corta poder de Dios,
Corta por la palabra, corta con tu palabra, Dios mío. Arranca de raíz, Dios del cielo, Padre amado. Aunque la persona se haya infectado, Dios mío, que está tambaleando, Dios mío, que está convaleciente, que está allí en el cuidado intensivo, que está allí en la UCI, Dios mío, que lo tienen a través de ventiladores mecánicos, Padre de la gloria, que no haya de los familiares que hacer. Tú tienes el poder, Dios mío, tienes la palabra, levántalo, muéstrate, Rey de Gloria, muéstrate en esta tarde, Dios mío, hazte notar, Dios mío, Rey de Gloria, Dios mío, glorifícate, poder de Dios, reprende ese virus del diablo, reprende esa pestilencia, reprende esa pandemia, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, échala fuera en el nombre de Jesús. Quema esa inmundicia con el fuego del Espíritu Santo, la radiación de la palabra. En el nombre del Señor, la radiación de tu palabra, Rey de Gloria, radia ese cuerpo en el nombre de Jesús. Calcina con el fuego del Espíritu Santo, calcina con el fuego del Espíritu Santo. Haz milagro maravilloso allí, Dios mío, en esos médicos, Padre de la Gloria, orando por los médicos, Dios mío, que están allí al servicio de esa humanidad, que tiene, Dios mío, ese COVID-19, Padre de la Gloria. Los médicos están allí en líneas de batalla, Dios mío. Padre, guarda a los médicos, guarda a los enfermeros y enfermeras. Dios del cielo, guárdalo, Dios mío. Guárdalo del contagio, amado Dios. Guarda esas vidas, Señor amado. Dios mío, guarda los médicos. Guarda, Dios mío, la población, Dios del cielo. Guarda, Dios mío, las vidas. Guarda los hogares. Dios mío, que están allí en estado, Dios mío, de turbulencia, de situaciones, circunstancias. Dios mío, que no encuentran, no tienen nada, ni tienen plata, ni tienen a dónde ir. Dios mío, hazte presente allí sobre esa familia. Hazte presente allí sobre esa familia, Señor amado. Muestra su gloria, Padre de la gloria. Sana esa hernia, esos pulmones afectados, esos riñones, ese dolor de cabeza, esa migraña, esos huesos. Dios mío, arranque ese dolor en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra se desprende, se va fuera en el nombre de Jesús. Demonio de sida, demonio de cáncer, se va fuera en el nombre de Jesús. Demonio de pulmonía, se va fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, por esta palabra gloriosa, quita, Dios mío, corta esa inmundicia en el nombre de Jesús. Fuego de Dios allí, quema allí por el poder de la palabra, Dios del cielo, Señor amado. Muchas gracias, Dios mío, Padre de gloria, por lo que ya hiciste. Dios de los cielos, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás de aquí en adelante, Dios del cielo, Padre amado. Dios me tomando el dominio, el control, Rey amado, Rey de gloria. En el nombre maravilloso de Jesús, Dios mío, por esta preciosa palabra, Rey de gloria. Vive el Señor para siempre, Señor. Declaramos, decretamos y establecemos, Dios mío, tu presencia permanente en todos esos países que están afectados, esas vidas, Padre amado. Dios mío, tu presencia sea permanente en todos sus hogares, Dios mío, en vulnerabilidad, Dios del cielo, Padre amado, en todos esos lugares allí, Dios del cielo, tu presencia sea permanente y activa en todos esos lugares. Dale fortaleza, dale ánimo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Rey de gloria, amado. Así vive el Señor para siempre. Crea esa oración, crea esa palabra. Hoy es el día, el Señor te sana hoy, mañana y siempre. Es el mismo ayer y hoy. El mismo que hacía milagros cuando anduvo en la tierra. Es el mismo que está aquí, maravilloso Dios está allá. Y ahí lo tiene a su lado, lo tiene en su casa, vio el Señor. Que Dios siga bendiciendo también a los médicos a nivel mundial, esa gente que expone la vida, a esos enfermeros, esas enfermeras. Maravilloso Dios, Dios bendiga al hermano Manuel allí en la población de Arauca, que trabaja allí en el hospital de Arauca. Dios lo bendiga, hermano Manuel. Dios lo siga guardando, a todos y guarde a todos los médicos, a todos los enfermeros a nivel mundial. Maravilloso Dios, siempre orando por ellos para que Dios les siga dando, porque número uno, primeramente es Dios, y luego la gente de la medicina, los expertos, los especialistas. Y si esa gente se infecta, se enferman, maravilloso Dios, la esperanza de nosotros los humanos, primeramente es Dios. Y nosotros los cristianos, primeramente es el Señor. Recurrimos a Dios primeramente. Y luego, si la fe de la persona no le es suficiente, para eso podemos ir a los médicos, que no es pecado. El doctor Lucas era un médico. Maravilloso Dios. Por eso que, maravilloso Dios, ella la ciencia, la medicina, también Dios también la usa. Maravilloso Dios. Mucha gente Dios usa, y hay médicos cristianos. Y usted, mi hermano médico cristiano que está allí, maravilloso Dios, que un abrazo fuerte. Y Dios me lo bendiga, me lo guarde a donde usted está allí, en el país donde usted está allí trabajando, operando. Allí, maravilloso Dios. Hermano, allí Dios lo bendiga en esos hospitales, que son cristianos, en esos hospitales trabajando. Dios los bendiga, hermano. Dios los siga guardando con su poderosa sangre, los libre de todo peligro, que no se vayan a contagiar. Maravilloso Dios, y la protección divina siempre sobre su vida. Eso es lo que hacemos nosotros. Por eso
pero ya buscar otras procedencias, buscar a brujos, buscar a espiritistas, otras cosas, eso sí viene de origen diabólico, satánico. Maravilloso el Señor. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, mi abrazo, mi cariño, maravilloso Dios por todas aquellas personas allí en aquellos lugares, maravilloso Dios, que Dios les siga bendiciendo y siga guardando. Y se despide este momento el hermano Elías, Dios le bendiga. Hasta otra nueva oportunidad. Dios le guarde.